yo creo que lo primero es darle perspectiva. Uno normalmente como que setea lo que está pasando en los últimos 10 años, en los últimos 5, ¿cierto? Entonces uno dice, oye, mira, cambiamos de A a B en 5 años, en 10 años. Pero lo primero es mirar de una mirada, tener una mirada más antropológica y entender de que el hombre, por decirlo así, lleva 100.000 años en el planeta, siendo un Homo sapiens sapiens, ¿cierto? 1.000.000 de años, si es que nos remontamos al mono, y por lo tanto, tú te das cuenta de que en los últimos solamente, ¿cuánto? 100 años, 200 años, hay tenido un estrés evolutivo brutal. Es decir, el humano recién se acostumbró a que puede viajar de un continente a otro en un par de horas, recién se acostumbró a que para comer no tiene que trabajar, no tiene que labrar la tierra, recién se acostumbró de que me puedo comunicar de manera automática contigo y enterarme de lo que pasa en todo el mundo. Entonces hay que entender que en los últimos 100.000 años nosotros lidiábamos a lo más con 150 personas, es lo que más o menos dicen los antropólogos, y por eso es lo mismo que tú eres capaz de mantener un círculo relativamente cercano y recordar nombres de 150 personas, a hoy día tener una cantidad pero abrumadora de información de todo lo que está pasando en el planeta. Y después, solo hace 200 años, aparece la empresa moderna. Es decir, entendamos Venecia, Holanda, el año 1600 por ahí, y después ya con la revolución industrial empieza a aparecer la empresa moderna y empieza el concepto de que la organización ya no le importa tanto el dogma y la regla, lo que le importa es el resultado, ¿cierto? Y esos resultados somos menos dogmáticos, nos da lo mismo por dónde llegamos, pero llegamos a algo y por lo tanto la empresa empieza a asemejarse a lo que se llama una maquinita. Todos queremos ser una máquina bien aceitada. Yo diría que hasta hace poco todos queríamos ser una máquina bien aceitada, pero esta máquina bien aceitada tiene un montón de efectos colaterales y tiene un montón de muertos en el camino, y estos muertos en el camino uno se empieza a preguntar, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Y empiezan a aparecer nuevas versiones de organizaciones que intentan dar respuesta a esto, y ahí es cuando empezamos a hablar ahora de que la empresa no es una máquina, es una familia. Como es una familia, tiene un padre, y como tiene un padre, nos preocupamos y empezamos a hablar de valores, y empezamos a hablar de stakeholders, y nos relacionamos con los vecinos, y con la comunidad, y con los accionistas, y con los empleados, y los colaboradores, bla, bla, bla. Bueno, es que ahí me tomo de lo que tú decías antes, de lo sólido a lo líquido. Es decir, de que antes estaba todo muy establecido. Tú te morías y tú sabías el mundo que le iba a dejar a tu hijo. Y por lo tanto tú también salías de la universidad, en la universidad te dieron las herramientas para desempeñarte en esta sociedad y tú sabías cómo era todo. Pero lo que empieza a pasar es que todo se empieza a licuar, todo ya no empieza a tener una forma clara, todo empieza a mutar más rápido. Entonces lo que antes era una institución muy clara, con ciertas reglas definidas, como era una empresa X, me empiezo a dar cuenta que esa empresa X empieza a ser de A a B y empieza a cambiar y se empieza a adaptar a un mercado que va cambiando. Y lo mismo, definimos que las relaciones de pareja eran de una determinada manera y nos empezamos a ver que las relaciones de pareja empiezan a cambiar y que las reglas y que los roles empiezan a cambiar también. Nos damos cuenta que las amistades se definían de una cierta manera y nos damos cuenta que hoy día puedo tener un amigo que no lo veo hace años, pero me entero de toda su vida por Facebook o por las redes sociales y también cambia. Hoy día estamos llenos de problemas de primer mundo y esos problemas de primer mundo creo que reflejan el que uno empieza a tener un ser humano que todavía no se acostumbra a este cambio. Y ahí vuelvo al tema que todavía no nos acostumbramos. Entonces te enfrentas a ansiedades, te enfrentas a temas más existenciales, te empiezas a hacer preguntas que antes eran un lujo preguntarse. El principal desafío es el cambio de mentalidad. El cambio de mindset, el cambio cultural. Es el entender que el cambio, que lo líquido, que la evolución constante es la nueva normal. Pero es brutal, o sea, como suena bien, suena como un cliché, pero es difícil. Un trabajador que hoy día es jefe de contabilidad y ha hecho la contabilidad los últimos 20 años y lo ha hecho de una determinada manera y encuentra que así es la mejor forma de hacerlo y que de hecho llegó a través de un cierto proceso a entender que esa era la manera más eficiente, tú le estás diciendo, compadre, esto va a cambiar, porque está cambiando la normativa, porque están cambiando los software, porque están cambiando la exigencia de los consumidores, porque la verdad es que nuestros shareholders ya no están felices por cómo están viendo los números, porque no lo entienden, y este tipo dice, pero ¿por qué estoy cambiando todo? Y lo cambia, y a la vuelta de 4 años se lo cambian de nuevo, y después a la vuelta de 2 años se lo cambian de nuevo, y después se empieza a dar cuenta que todos los años hay updates de exigencias tributarias, de exigencias del consumidor, de exigencias del mismo management de la empresa. Entonces, yo creo que lo más complejo es acostumbrarse a que este es el nuevo normal. Es como cuando las empresas empiezan a combatir la rotación
y algunos entienden y dicen, chuta, tal vez simplemente entramos en una nueva fase. Tenemos que aprender a desempeñarnos con una rotación más alta. Y esto es así, porque los tipos no quieren. Y no es porque la empresa sea mala, es porque tenía un colaborador hiper agradecido que está feliz de haber trabajado contigo, pero dice, compadre, cumplí un ciclo. Y tú le dices, pero lleváis 3 años, no hay cumplido nada. Y ahí yo veo que sí, ellos sí lo tienen y tienen este tema cultural y tienen este mindset en la cabeza de cómo eres capaz de reaccionar, que eres capaz de moverte, de cambiar de aquí que allá, y nadie lo cuestiona mucho. Y todos entendemos que lo empezamos a transformar más que en una máquina y más que en una familia, en como un ser vivo. No está lleno de células, que cada uno hace su trabajo y sabemos cómo ir moviéndonos por este nuevo mercado, por esta nueva cultura. Pero el problema, yo diría que el gran desafío organizacional que hoy día que tienen las empresas tradicionales es cómo hacen esa transición. Y yo te diría que hay varios tipos que tienen claro el dónde hay que llegar y lejos la parte más compleja es el cómo llegar allá. Cómo hacer la transición de una empresa súper estructurada, con silos que no conversan entre ellos, con que la gente del piso 8 no sabe lo que hace la gente del piso 9, que llevan trabajando 5 años ahí, nunca han ido al piso de arriba ni al de abajo, y pasan a una organización más líquida, que son capaces de trabajar en base a mucha más colaboración, en base a mucha más confianza. No es un statement de clara que los millennials la tenemos clara. Estoy solamente diciendo de que deja hacer a los tipos donde saben. Es decir, este nuevo paradigma de empresa más líquida, donde hay más autonomía, justamente la clave, lo que acabo de decir, es la autonomía. Es decir, dejar a que los equipos hagan lo que saben hacer. Contrata gente buena, contrata buenos caballos de carrera, pero dale rienda. O sea, deja de hacerlo. Y con accountability. Y lo segundo es la humildad. Y digo la humildad que es para todos. Es decir, nadie la tiene tan claro hoy día. El millennial tampoco la tiene tan claro hoy día. El millennial simplemente yo diría que está más acostumbrado a esta falta de certeza. Está más acostumbrado a la sociedad líquida. Entiende mejor esta nueva sociedad. Pero él también, si es humilde, te va a decir, no sé dónde vamos a estar en 5 años más. Y por lo tanto, un buen líder hoy día es un buen guía. No es un tipo que se la sabe toda. Un buen líder puede ser experto en su industria, pero no es experto en el futuro. El mundo está cambiando a una velocidad brutal y tarde o temprano te va a tocar. Te va a tocar por algún lado. Te va a tocar porque te apareció un nuevo competidor, te va a tocar porque organizacionalmente ya no eres atractivo y por lo tanto no eres capaz de retener a tu talento, ni tampoco eres capaz de atraer a tu talento. No sabéis por dónde va a pegar. Yo creo que una persona, el gran desafío que tiene, que de nuevo es como un lujo de primer mundo, es tener un buen desarrollo personal. Y cómo ese niño es capaz de desarrollarse de la mejor manera. ¿Por qué? Porque como se va a enfrentar a un mundo tan cambiante, a lo único que se puede aferrar él es a él mismo. ¿Me explico? Y si no se aferra a él mismo y no es auténtico con él o con ella, ¿cierto? Va a terminar haciendo agua. Y si yo no tengo claro quién soy yo y por qué soy así, no soy capaz de ser como consecuente conmigo mismo, no soy capaz de... Me está faltando una palabra, pero es como ese aplomo, es como esa integridad bien construida. Y yo creo que hoy día la educación no está construyendo seres humanos bien construidos desde dentro. El punto es que como que no hay un conocimiento interior, no hay un desarrollo interior. Tenemos toda una educación que está orientada hacia afuera y está poco orientada hacia adentro. Y si te das cuenta, lo que está pasando hoy día, sobre todo en mercados más competitivos, es que las empresas le están dando mucha bola justamente a este crecimiento interior, a este ser más a empresas que son más amables con el ser humano, a clases de meditación, de desarrollo personal. ¿Por qué no? Porque cuando tienes un nivel de exigencia brutal en un mundo cambiante, en un mercado laboral más competitivo, tú tenés que tener un aplomo y tenés que tener una base, tenés que tener unos cimientos muy claros. Lo que necesito yo aprender es la capacidad de seguir aprendiendo, de seguir inventando, de seguir adaptándome. Entonces, las competencias que necesitas para desempeñarte en el mundo de hoy son muy diferentes a las competencias necesarias 10 años atrás y aún más 100 años atrás. Entonces, creo que el consejo es entender bien qué es uno. Y creo que eso es un proceso bien consciente y con un método, si lo queremos así. Es decir, creo que hay que escribirlo. Creo que hay que decir quién es Juan, qué quiere Juan en la vida, por qué lo quiere, para qué es bueno Juan, qué quiero, qué no quiero. Yo sí lo he hecho.
y lo rehago cada par de años. Y hay que ser, exactamente. Porque también está bien cambiar. Obvio. Es decir, uno cambió, uno es un animal diferente, vivió diferentes procesos, diferentes experiencias, y por lo tanto creo que hay que reescribirlo. Pero eso es lo que te permite estar en tu centro y enfrentar un mundo que es una vorágine de cambio y estímulos y, de nuevo, y volviendo al inicio de la conversación, para lo que no estamos construidos.